Nunca imaginé que mi vida cambiaría cuando un rancho silencioso me devolviera la esperanza. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía querer salirse de mi pecho. La tristeza era un pesado manto que me envolvía. Todo empezó con la llamada. La voz temblorosa de mi madre del otro lado. Él no está más, dijo. Las palabras resonaban en mi mente como un eco aterrador. Era mi padre. Un hombre fuerte, lleno de vida, ahora se había convertido en cenizas. El vacío se instaló en mi pecho, frío y desgarrador. Las semanas pasaron en un susurro, un silencio ensordecedor que acompañaba cada día. La casa estaba llena de sombras y recuerdos. Recuerdos de risas, abrazos, fiestas. Ahora todo era un eco de tristeza. Mis hermanos estaban sumidos en su propio duelo, cada uno lidiando con la pérdida a su manera. Mi madre, con la mirada perdida, parecía un barco a la deriva, sin rumbo fijo. Era difícil respirar en ese aire cargado de desolación. Pero en medio de esa tormenta, un anuncio atrajo mi atención. Un misterioso rancho en las colinas, un lugar que nadie parecía visitar. Prometía paz, pero también algo más, algo que no podía identificar. Una brisa helada recorrió mi piel la primera vez que llegué. El rancho estaba cubierto de un manto de silencio opresivo, como si las paredes supieran mis secretos. El polvo se acumulaba en cada rincón y la naturaleza lo reclamaba todo. No había más sonidos, solo el crujir de la madera bajo mis pies. Pero había algo en el aire. Un susurro, un latido que parecía invitarme a explorar, a descubrir. Había un viejo diario en la mesa, páginas amarillentas llenas de historias y sueños, como si el rancho estuviera esperando mi llegada. Comencé a leer. Las palabras me atrapaban, historias de amores perdidos, de anhelos y de retos. Cada historia resonaba en mí, el dolor que había llevado en mi pecho parecía hacerse eco en cada línea. Me sentía menos sola. Allí, entre esas páginas, encontraba pedazos de vida que me recordaban que la esperanza aún existía. Ese rancho, desolado y solitario, parecía convertirse en un refugio. Una chispa se encendía en mi interior. Una noche, volví a la casa, todavía cargada con la tristeza de la partida de mi padre. Sin embargo, el rancho seguía en mi mente. Había algo más que tenía que descubrir. Algo que me llamaba con fuerza. Entonces, en medio del silencio, escuché un leve susurro. Era una voz, un nombre, mi nombre. Me detuve en seco. La oscuridad a mi alrededor se volvió inquietante. La tormenta de mis pensamientos me abría paso a una realidad que no estaba lista para enfrentar. ¿Quién estaba ahí? Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los dio de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale un buen golpe al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. La voz resonó en el aire como un eco perdido, haciéndome temblar. ¿Era mi mente desbordada por el duelo, o había algo más? Avancé unos pasos, el corazón latiendo con fuerza, pero el silencio insistía en retenerme, como si el rancho mismo me advirtiera que había secretos que no debía descubrir. Hola, murmuré, mi voz casi un susurro. La respuesta fue un silencio aún más profundo, y de pronto, la sensación de ser observada se volvió abrumadora. Decidí dar la vuelta, pero al girar, la luz de la luna entró a raudales por una ventana, iluminando una figura en la esquina de la habitación. Era apenas un destello, una sombra que parecía fusionarse con la oscuridad. Me quedé paralizada, esperando que la realidad definida me devolviera el control. Soy yo, dijo una voz conocida, suave y reconfortante.
El pánico dio paso a un cálido río de emociones al reconocer aquella voz, era la de mi padre. Papá. La palabra se deslizó de mis labios, un grito ahogado envuelto en desesperación y anhelo por el abrazo eterno que anhelaba. La figura se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando un leve susurro que se mezcló con el viento. No te he dejado. La confusión me invadió mientras caía al suelo, las rodillas contra el frío de la madera. Estaba fragmentada entre lo que había perdido y lo que creía que aún podía encontrar. No sabía si debía haberme sentido tranquila o aterrorizada. La noche se volvió más pesada, y la sensación de que el rancho guardaba secretos esenciales se hizo más palpable. Decidí regresar al diario. Las páginas que había leído anteriormente parecían, en ese momento, una conexión con algo más grande que yo. Las historias de amor y esperanza, nutriéndose de mis lágrimas, ahora eran mis aliadas. A medida que pasaba las páginas, me sentía extrañamente enraizada, como si finalmente comenzara a entender que la vida continuaba a pesar de la pérdida. Había un capítulo que hablaba de la transformación personal, del valor de enfrentar la oscuridad para descubrir la luz. Al cerrarlo, supe que necesitaba ser valiente, que el rancho no solo era un lugar de duelo, sino un refugio para renacer. Amanecía, y la idea de explorar más el rancho me llenaba de un renovado sentido de propósito. Sin embargo, al salir, un impulso me llevó al cobertizo de herramientas al lado de la casa. La puerta chirrió a medida que la empujaba hacia afuera, revelando un caos de trastos olvidados y objetos cubiertos de polvo. Cuando mi mirada se posó en una antigua caja de madera, mi corazón dio un vuelco. Tenía el mismo diseño que un símbolo dibujado en el diario. Con manos temblorosas, la abrí y encontré una colección de cartas. Las manijas de metal chisporrotearon mientras la sacaba, y un papel, más desgastado que los demás, resbaló de mis manos, cayendo al suelo. Al recogerlo, mis ojos se llenaron de asombro. Lo que contenía era un mensaje dirigido a mí, escrito por alguien que había estado atrapado en una búsqueda externa similar a la mía. Si encuentras esta carta, es porque el destino no termina. Este rancho esconde la verdad que necesitas. Sigue las señales, confía en ti misma, y lo que has perdido puede volverse a encontrar. Mi corazón se aceleró. Era una promesa de un futuro lleno de posibilidades, pero también un recordatorio del camino incierto que me esperaba. La brisa acarició mi rostro, y con ello llegó la determinación. Había algo esperando ser descubierto, una conexión que se hundía en las raíces de este lugar. Sin embargo, antes de poder pensar en un plan, una sombra se proyectó detrás de mí. Me giré lentamente, el eco de mis susurros resonando en mis pensamientos. Una figura familiar se acercaba, y la oscuridad de la tarde pareció cobrar vida. Mi mente tambaleó entre la esperanza y la lógica. ¿Era posible que estuviese viendo a mi padre nuevamente, o simplemente estaba atrapada en mis propios demonios? Un estremecimiento me recorrió al ver que la figura comenzaba a tomar forma. ¿Estás lista para conocer la verdad?, preguntó, y no pude evitar sentir que mi mundo se desmoronaba otra vez. La figura se acercó un poco más, y el tenue brillo de la luna iluminó su rostro. No era mi padre. Era un hombre de rasgos sólidos, con una mirada penetrante que parecía conocer mis secretos más profundos. Aún así, algo en mí se aferraba a la incredulidad, como si la parte más frágil de mi ser necesitara aferrarse a la idea de que tal vez, solo tal vez, el universo me estaba regalando otra oportunidad de reconectar con lo perdido. ¿Quién eres?, logré articular, la voz titubeante, mi pulso acelerado. Soy un amigo de tu padre, respondió con una calma sorprendente, como si supiera que mi mundo apenas comenzaba a desmoronarse de nuevo. Él te ha estado observando, cuidando de ti. Hay cosas que debes saber, cosas que el rancho ha guardado celosamente. Podía sentir la sensación de alarma mezclándose con la confusión en mis venas. ¿Un amigo de mi padre? La idea me resultaba desconcertante, casi surrealista. ¿No entiendo cómo es posible? Mi padre se fue, y hay historias que no tienen respuesta. El hombre asintió, un gesto de empatía que me hizo sentir vulnerable. Sé que has estado buscando respuestas.
Este rancho no es solo un lugar, es una conexión, un vínculo entre nosotros. Hay secretos que se han escondido aquí, y tu padre, aunque no esté físicamente, aún tiene un papel que desempeñar, repitió mi mente, mientras las palabras resonaban como un eco. La posibilidad de que mi padre aún estuviera presente en alguna forma, aún llevando a cabo una misión, encendió una chispa de esperanza en mí. Pero la esperanza pronto fue seguida por una oleada de dolor. ¿Podía realmente confiar en aquello? ¿Qué clase de verdad era esta? Ven, dijo el hombre, extendiendo la mano hacia mí, como una invitación a cruzar el umbral de lo desconocido. Su mirada era profunda, y en ella encontré un reflejo de mis propios miedos y deseos. Me enfrenté a la decisión, permanecer en mi zona de confort o dar un paso hacia lo incómodo, hacia lo desconocido, donde la respuesta a mi búsqueda podría estar escondida. Tomé una respiración profunda y decidí seguirle. Cruzamos el umbráculo de sombras y nos adentramos en un sendero lateral, bordeado de árboles que susurraban secretos en el viento. Cada paso que daba resonaba con una mezcla de temor y expectación, el aire fresco me envolvió, y al final del camino llegamos a un claro donde, en el centro, se alzaba un antiguo pozo. Las piedras eran desgastadas y cubiertas de musgo, y una sensación de historia densa latía en el ambiente. El hombre se detuvo y miró hacia mí. Este pozo guarda recuerdos, historias olvidadas. Tu padre a menudo venía aquí cuando necesitaba claridad. A veces, la verdad se encuentra en las profundidades, y tal vez tengas que arrojar tus propias preguntas en este agua. El desafío me dejó sin aliento. Al mirar al fondo del pozo, la profundidad parecía contener no solo agua, sino también los ecos de todo lo que había perdido. Con un movimiento automático, busqué en mi bolsillo, y de mis manos deslizó una pequeña piedra, desgastada pero familiar. Una piedra que había pertenecido a mi padre, la sostuve firmemente entre los dedos. Aquí estaba mi oportunidad, pero también mi miedo. ¿Estaba dispuesta a soltar lo que había soñado con aferrar, al menos por unos momentos? Mientras levantaba la piedra para soltarla en el agua, un silencio envolvente se apoderó del lugar. De repente, el aire se tornó pesado, y un brillo comenzó a emerger desde el fondo del pozo. La figura del hombre dio un paso atrás, y el fenómeno pareció cobrar vida, entrelazándose con la luz de la luna. Dale sentido a tus preguntas, dijo. Las respuestas pueden llegarte de maneras inesperadas, y justo cuando estaba a punto de dejar caer la piedra, el suelo tembló levemente, y un susurro profundo emergió del pozo. El tiempo ha llegado. La voz era la misma que había oído en mis sueños, la de mi padre, como un eco que parecía atravesar las barreras de la vida y la muerte. Mi corazón se detuvo. ¿Era posible que lo que realmente había perdido pudiera volver a mí? ¿Y si esta era solo otra ilusión, otro recordatorio doloroso de lo que nunca podría ser? La piedra resbaló entre mis dedos con un simple giro. Y en ese instante, cuando resbalaba hacia la oscuridad, algo cambió en mí. El pozo brillaba intensamente, y entre la luz y la sombra, me encontré a mí misma al borde de una revelación que prometía cambiarlo todo. ¿Estás lista para conocer la verdad? Resonó nuevamente en mi mente, mientras el mundo giraba y la respuesta parecía estar a solo un latido de distancia. Un estallido de luz surgió del pozo, y la piedra se sumergió en sus profundidades con un sonido sordo. En ese momento, un torrente de emociones me invadió, un océano de recuerdos que nunca había logrado procesar. El eco de la risa de mi padre, los días felices en el rancho y la agonía de su ausencia se mezclaban en una danza compleja, arrastrándome junto con ellos. La figura del hombre se mantuvo en silencio, observando mi lucha interna. Su presencia era una constante, una ancla en mis tempestades emocionales. La verdad puede ser dolorosa, pero también liberadora, afirmó. Su voz era un susurro alentador en medio de mi caos. Me giré hacia él, sintiendo el ardor del agua en el fondo como un latido que pedía salir a la superficie. ¿Qué esperas que encuentre aquí?, le pregunté, con el corazón golpeando en mi pecho. Lo que busques ya está dentro de ti. Este rancho es un espejo de tus emociones, confirmado por el legado de tu padre, respondió.
Es un lugar donde se entrelazan la vida y la muerte, la claridad y la confusión. Desconcertada, solo podía pensar en lo que había perdido. He vivido rodeada de sombras, de susurros de lo que podría haber sido. Si no tengo respuestas, ¿qué sentido tiene todo esto? No lo sabes aún, contestó, y su mirada seguía proyectando una calma que contradijo las tormentas que rugían dentro de mí. Pero en este espacio, en esta búsqueda, concederás a tu dolor un propósito. El brillo del pozo comenzó a fluctuar, mostrando imágenes propias de mis memorias, mi padre sonriendo mientras me enseñaba a montar a caballo, las noches de verano en que nos contaba historias junto al fuego. Aquel instante, congelado en el tiempo, parecía sacudirme con una oleada de nostalgia. Esos momentos son parte de quién eres, me recordó el hombre, pero ten cuidado. También hay recuerdos tristes que no has dejado ir. Me sentí atrapada entre el amor y la angustia, y las imágenes comenzaron a distorsionarse, mezclándose con sombras que representaban mi dolor más profundo. La figura de mi padre se hizo más etérea, y su mirada de ternura se convirtieron en la tristeza del abandono. Necesitaba a mi padre, pero también era consciente de que su ausencia había moldeado mi vida de formas que ahora intentaba comprender. Dime lo que tengo que hacer, exclamé, incontenible. Necesito entenderlo. Necesito su guía. El hombre dio un paso hacia adelante, su mano extendida en una promesa tácita de apoyo. Arroja tus preguntas al pozo, y escucha las respuestas que emerjan. Acepta el dolor como parte del viaje hacia la sanación. Me acerqué de nuevo al borde del pozo, sintiendo una mezcla de temor y curiosidad. A medida que las emociones brotaban de mi corazón, dejé que las palabras fluyeran sin filtros, impulsadas por la urgencia de mis sentimientos. ¿Por qué te fuiste, papá? ¿Por qué nunca volviste? ¿Qué secretos esconde este rancho que me impiden encontrar paz? Cada pregunta se convirtió en un eco dentro del pozo, resonando en sus profundidades. Y antes de que pudiera darme cuenta, una respuesta comenzó a emerger, distorsionada pero clara. Las aguas lucieron como espejos que reflejaban mi angustia, y el brillo se intensificó hasta que una imagen comenzó a formarse. Era mi padre, su sonrisa familiar, pero su rostro mostraba una sombra de preocupación. Hay verdades que nunca debiste cargar, decía, su voz entrelazada con los murmullos del viento. El rancho ha mantenido mis secretos, y tú llevas la carga de aquellos sueños frustrados. Justo cuando estaba a punto de comprender la totalidad de su mensaje, un estruendo retumbó en el aire. El pozo vibró, y la luz comenzó a desvanecerse nuevamente. Estaba a punto de perder contacto con esa conexión mágica. Miré al hombre, implorando por respuestas. Una verdad se revela a la vez. No todo puede ser comprendido en un instante, me dijo, firme. Con cada palabra de él, mi deseo de entender se reducía a un pequeño susurro de paciencia. Y entonces, en medio del desvanecimiento, una última imagen apareció, un destello que me dejó helada, una carta. Comenzando a emerger del agua, una carta que pertenecía a mi padre. ¿La tomas?, preguntó, como si el destino de toda mi búsqueda dependiera de ese simple gesto. Sintiéndome dividida entre la esperanza de respuestas y el miedo a las verdades que podía revelar, extendí la mano y la carta brilló con un resplandor intenso, mientras la voz de mi padre resonaba aún en el aire. El tiempo ha llegado. La carta flotó hacia mí, atrapando la luz que emergía del pozo como un faro de promesas ocultas. Temblorosa, con las manos sudorosas y el corazón latiendo desbocado, la tomé. El papel estaba empapado, y la caligrafía, aunque borrosamente familiar, parecía temblar ante mis ojos, como si las palabras ansiaran escapar. ¿Qué dice?, preguntó el hombre, su voz resonando suavemente. Yo sabía que tenía que abrirla, había llegado el momento de conocer las verdades que tanto había evadido. Con delicadeza, desdoblé la carta, sintiendo como el aire se tornaba denso a mi alrededor. Las palabras, cada una de ellas, parecían vibrar en el ambiente, resonando con la memoria de mi padre. Querida hija, comenzaba, y mi suposición de que todo lo que seguía podría cambiarlo todo llenaba mi mente. Todo lo que puedo ofrecerte son mis disculpas.
Falta mucho para que comprendas la realidad en que viven nuestros corazones. El rancho guarda secretos, tesoros que no quise revelarte por miedo a herirte. La vida es compleja, y a veces el amor se presenta de formas que son difíciles de entender. Las lágrimas comenzaron a brotar mientras me sumergí en sus palabras. A cada línea, recordaba momentos que había intentado sofocar, preguntas que se deslizaban por mi mente, inquietantes sombras que parecían desdibujarse con cada palabra acogedora de mi padre. Todos esos años de silencio se contenían en aquella carta. No quería que cargaras con mi culpa, continuaba, ni que mis decisiones te apartaran de vivir plenamente. La agitación crecía dentro de mí. ¿Qué decisiones había tomado? ¿Qué había escondido? Debo saberlo, pensé, mientras el hombre me observaba con una mezcla de compasión y urgencia. El aire parecía palpitar a mi alrededor, como si el rancho entero estuviera pendiente de la revelación. Te he dejado pistas, siempre he querido que supieras de dónde vengo, de lo que he sacrificado por ti, continuaba la carta. El amor no se mide por los sacrificios, o por la distancia que se tiende entre padres e hijos, siguió hablando sobre sueños perdidos y la esperanza que siempre había reverberado en su voz, un eco de sus enseñanzas que resonaba en mi interior. Vuelve al rancho no solo como mi hija, sino como la mujer que has llegado a ser. Busca el establo, ahí encontrarás lo que necesitas. El mencionarle el establo cumplió su función, y un torrente de deseos cubrió el dolor de su ausencia. Aunque había ido, cada rincón del rancho estaba impregnado por su espíritu. La revelación me impulsó a actuar, y sentí que mis pies ya se movían en dirección al lugar donde tantos recuerdos dormían. ¿Vas a buscarlo?, preguntó el hombre, un tono de expectación en su voz. Yo asentí, aún con la carta en mano, sintiéndome empoderada por la conexión con mi padre a través de sus palabras. Recuerda lo que has aprendido hoy, este viaje no es solo sobre tu padre, sino sobre ti misma. Las sombras pueden ser engañosas, pero la luz siempre está presente, me advirtió. Su mirada me hizo sentir que, aunque el pasado ocultaba respuestas, el presente ofrecía el poder de la elección. Con la carta sosteniéndola contra mi pecho, me dirigí al establo, mis pasos resonando sobre la tierra firme. Cada paso que daba me acercaba a la verdad, y con cada latido del corazón, sentía que el miedo comenzaba a desvanecerse. Al llegar, posé mi mano en la puerta vieja, desgastada por el tiempo, reconociendo la historia que contenía. Al abrir, el olor a heno fresco y madera añeja me golpeó. Todo parecía estar en su lugar, pero había una presencia que hacía falta, el eco de conversaciones pasadas, risas lejanas y palabras nunca dichas. En el rincón más oscuro del establo, algo brillaba débilmente. Me acerqué, el corazón acelerando. Ese brillo era otro fragmento de mi historia. Al tocarlo, un susurro pareció recorrer el aire, como si me llamara, impulsándome a desenterrar el legado que mi padre había dejado para mí, pero apenas estaba en el acto de darle vida a ese recuerdo. El suelo bajo mis pies tembló, abriendo una nueva grieta justo delante de mí. Con cada vibración, el murmullo se tornó en un clamor que resonaba en la esencia de mi ser. ¿Qué has encontrado?, preguntó el hombre de repente, su tono inesperado y grave, una advertencia implícita y una pregunta envolvente. Mi mano se quedó paralizada. Aquello que traía la esperanza podría convertirse en el mismo dolor que tanto había temido. Mientras el sonido envolvía mis pensamientos, sabía que, como siempre, cada paso traía consigo un nuevo desafío. Pero esta vez, un hilo de valor se entrelazaba con la incertidumbre. Me quedé congelada, el eco del suelo temblando a mis pies resonando en mi pecho. En mi mano, el objeto brillante seguía llamándome, pero el dilema se plantó en mi mente. Debía seguir adelante y arriesgarme a que, tras el destello, se escondiera un oscuro secreto. Es solo un objeto, me repetí a mí misma, intentando racionalizar la decisión que debía tomar. Pero en mi interior, esas palabras se sentían huecas, como si el rancho mismo se burlara de mi incertidumbre. El hombre, de pie en el umbral del establo, observaba mis movimientos, y en su mirada había algo que se asemejaba a la súplica. No temas desenterrar lo que ya no te puede lastimar. Tuve la tentación de retroceder, de cerrar la puerta y dejar la historia de mi padre sin resolver.
Pero algo más fuerte que la confusión me instó a avanzar, a buscar y a descubrir lo que había permanecido oculto. No solo eres la hija de alguien que se fue, escuché su voz dentro de mí. Eres lo que eliges convertirte a partir de esto. Armándome de valor, estiré la mano y me dispuse a tocar el objeto. Tan pronto como mi piel rozó su superficie fría, un torrente de imágenes me inundó. Oscuras sombras danzaban en mi mente, recuerdos fragmentados de una infancia que había querido olvidar. Vi risas, lágrimas y palabras de amor que se perdían entre susurros cargados de secretos. Cuando retiro mis dedos, el brillo se transformó en una pequeña caja de música, su minúscula manivela girando lentamente. La melodía que emergió fue suave, una canción que mi padre solía tararear. Podía escuchar su voz resonando en la distancia, el amor que emanaba se entrelazaba con el dolor de su ausencia. Esa caja, murmuré para mí misma, mientras el corazón se me encogía. Él la había tenido en sus manos, y todo lo que sentía en ese momento era confusión y nostalgia. ¿Qué significaba esto? ¿Era un recuerdo dulce o un indicio de algo más profundo? Quizá debas abrirla, el hombre sugirió con suavidad, acercándose un paso más. A veces, lo que ocultamos en lo más profundo de nuestro ser puede revelarnos verdades que necesitamos enfrentar. Atrapada entre el respeto hacia la memoria de mi padre y la vorágine de emociones que me desbordaban, decidí aceptar el reto. Giré la pequeña manivela y, con un leve clic, la caja se abrió. En su interior, había una nota desvaída por el tiempo, y una carta más pequeña, envuelta en un lazo desgastado. Los estremecimientos de la melodía me acompañaban mientras desenrollaba la carta. Querida hija, leí, reconociendo inmediatamente la caligrafía familiar. Las palabras eran una continuación de la primera carta, un eco de sus pensamientos. Hay verdades que no puedo explicarte, y tiempos que jamás podré restituir. Pero lo que aquí hallarás es una pieza crucial para comprender quién soy realmente y por qué elegí el silencio. Cada palabra meticulosamente trazada parecía desvelar un dolor que supo guardar, un amor que no podía expresar. Al leer más, comprendí que mi padre había experimentado una lucha en su vida que había desencadenado sus decisiones. La promesa de un futuro desdibujado por la culpa lo había mantenido alejado de mí. La vida está destinada a ser vivida, decía la carta. Pero a veces renegamos de nuestra propia historia. Hay un rincón dentro de mí que anhela liberarse, y creo que, por medio de ti, tengo la oportunidad de hacerlo. Mis ojos se llenaron de lágrimas al captar la profundidad de su sentimiento. Me preguntaba si, al final, mi viaje sería solo para desenterrar su historia o si también sería la oportunidad de reconciliarme con la mía. ¿Sabes qué es lo más inquietante de todo esto, verdad?, murmuró el hombre, su voz corta interrumpiendo mi tormento emocional. Lo que descubras en esas cartas no solo cambiará tu percepción sobre tu padre, sino que también impactará la forma en que te ves a ti misma. Cuando la melodía se desvaneció, sentí como la sala giraba a mi alrededor. Ahora, las sombras de mi niñez parecían respirar, hablándome más que nunca. La verdad parecía estar a la vista. Pero su peso era abrumador. Miré al hombre, sintiendo que llevaba una parte de la carga junto a mí. ¿Y si lo que encuentro no es lo que quiero oír?, le pregunté, mi voz temblando. Eso es la vida, respondió, su mirada tan cálida como la luz que iluminaba el establo. Es la capacidad de enfrentar y abrazar la realidad en todas sus formas. Cada verdad que encuentre será un paso hacia la liberación. Con la carta todavía en mano y el objeto de música resonando en mi interior, supe que debía seguir descubriendo la historia de mi padre, aunque eso significara abrir las puertas a un dolor que había tratado de evitar. Con cada palabra y cada melodía, me adentraba más en el laberinto del alma, y lo que allí encontrara podría ser más que recuerdos. Podría ser la respuesta a lo que siempre había estado buscando y a lo que aún estaba por venir. Mientras me preparaba para leer la siguiente parte de su historia, oí un crujido detrás de mí. Me volví rápida hacia la entrada del establo, el corazón latiendo con fuerza. El hombre había quedado atrás, pero ahora había alguien más en el umbral, alguien que nunca esperé ver. La figura familiar apretó los labios, lo que reveló una historia que no podía ignorar. ¿Por qué regresaste?
Un nuevo aire de tensión llenó el lugar, y comprendí que todo estaba a punto de cambiar una vez más. El aire se volvió más denso, el eco del pasado resonando como un tambor en mi pecho. Allí, en el umbral del establo, se encontraba mi madre, su rostro era un espejo de emociones, sorpresa, dolor y un rayo de esperanza. La última vez que la vi, las palabras habían sido como dagas, salieron disparadas sin misericordia, alimentando la distancia entre nosotros. Nunca quise volver a verte, había dicho en aquel adiós hiriente. Y ahora, a la vista de su figura, el tiempo se detuvo mientras los recuerdos inundaban mi mente, un torrente de amor, rencor y confusión. ¿Por qué regresaste?, repetí, la pregunta resonando en mis labios como un eco de la incertidumbre que sentía en mi interior. Mi voz apenas era un susurro. Tu padre, empezó, dejando que las palabras se deslicen lentamente, como si temiera que al decirlas desataría una tormenta. He venido a buscar respuestas, igual que tú. Un silencio profundo se apoderó del área, el sonido de la melodía aún vibrando en el aire, mezclándose con las tensiones entre nosotras. Mientras el rostro de mi madre se iluminaba con destellos de vulnerabilidad, sentí la lucha interna reflejada en sus ojos. La carga del pasado que tanto habíamos intentado enterrar ahora la unía a mí en un momento inesperado. Tú no sabes lo que ha pasado, continuó, su voz titilante. No sé si alguna vez puedas entenderlo, pero entender que, interrumpí, casi fuera de control. La rabia brotaba, mezclándose con la herida que aún respiraba en mi corazón. Entender por qué te fuiste, por qué nunca volviste. ¿Por qué permitiste que su ausencia nos desgastara así? En sus ojos vi más que el dolor, vi el destello de un secreto oculto, algo que había permanecido bajo las sombras incluso durante nuestra separación. Apreté la cajita de música entre mis manos, la melodía resonando aún en mi corazón. En ese momento, fue como si las distintas piezas de nuestra historia empezaran a entrelazarse. Mi historia también ha sido sombría, me dijo, su voz entrecortada, pero nunca fue mi intención abandonarte. Un estallido de emociones se movía dentro de mí, la tristeza, la ira, la confusión, todo en un caos que amenazaba con desbordarse. ¿Y qué quieres ahora, mamá? Mi voz casi temblaba. ¿Volver a entrar en mi vida como si nada hubiera pasado? Sabía que este momento llegaría, respondió con una calma sorprendente. Sabía que tendríamos que enfrentarlo algún día. Desearía no haber perdido tanto tiempo, pero tenemos una oportunidad, ¿no crees? Para darnos explicaciones, para sanarnos. Mientras sus palabras se infiltraban en mi ser, el peso de la caja seguía anclando mis pensamientos. En su interior, cada melodía, cada fragmento de la carta de mi padre, parecía vibrar con la intensificación de nuestra situación. Yo empecé a decir, pero las palabras se enredaron en la espiral de mis dudas. La idea de abrirme a ella era aterradora, aceptar sus intentos de hablar me hacía sentir expuesta. No estoy lista para esto, se acercó un paso, la compasión en su ser era casi palpable. Entiendo que no estés lista, dijo, su voz ligera pero llena de peso, pero cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión de sanar, y a veces, sanar significa permitir que los demás se acercan, incluso si duele. Las lágrimas amenazaban con desbordarse de nuevo. La imagen de mi padre seguía en mi mente, la fragancia de aquellos recuerdos mezclados con el amor reprimido entre mis padres. Sentí que el deseo de comprenderse tumbaría finalmente la barrera que había levantado. En ese instante, el hombre que había estado en el establo observaba con una mirada que parecía bendecirme, reconociendo un cambio en el aire. ¿Qué es lo que temes realmente?, preguntó con gentileza. Que su historia cambie lo que creía saber. O que, tal vez, al abrir la puerta a tu madre, también te permita ser vista. Su voz era un bálsamo, pero el golpe de su pregunta resonó como un trueno. Ambas cosas, admití al fin, con un hilo de voz. Tragué saliva, sintiendo que el camino no era solo hacia los secretos de mi padre, sino también hacia quienes éramos, como familia rota. Entonces, ¿cómo hacemos esto?, pregunté, sintiendo que finalmente tenía que dar el primer paso. Comenzamos simplemente hablando, sugirió mi madre. Y la verdad será la luz que alumbre nuestro camino.
Debemos enfrentar los fragmentos que nos han separado, así podremos construir una nueva historia y abrazar la que fue. El corazón palpitaba con fuerza al ponderar lo que estaba en juego. Miré a mi madre, vi en su expresión una fragilidad que no había notado antes, y en el instante en que decidí permitirle un lugar en mi historia, supe que la sanación empezaría por el reconocimiento mutuo de nuestras heridas. La melodía de la caja se desvanecía lentamente, pero había un nuevo tono en el aire, uno que prometía esperanza y resolución, aunque todavía pesaban sombras en medio de todo. Entonces, antes de que pudiera procesarlo, el hombre habló una vez más. A veces, una historia no termina, simplemente se transforma en otra. Y si ambas están dispuestas a abrir sus corazones, su voz se detuvo repentinamente, los ojos se abrieron más, y un cambio de tensión hizo que las palabras se cortaran. Detrás de ti. Sin pensarlo, giré sobre mis talones, y el escalofrío de la sorpresa me recorrió al ver la puerta del establo abierta de par en par, con un oscuro presagio acechando en la oscuridad del campo. Mi respiración se detuvo, un profundo temor acechaba en la penumbra. ¿Qué sucede?, preguntó mi madre, su voz temblando. La figura esquelética que emergía era una sombra del pasado, trayendo consigo más que solo secretos, era una amenaza tangible, algo que no estaba preparada para enfrentar. No puede ser, exclamé en un murmullo ahogado, mientras mi corazón se preparaba para el impacto de la verdad, el regreso de una historia que nunca creí posible. La figura se acercó lentamente. La penumbra del establo no parecía ser un obstáculo para su presencia. El aire se volvió más frío, y el latido de mi corazón resonaba en un ritmo frenético. ¿Quién eres?, logré articular entre susurros, mis piernas temblando. Un silencio tenso se instaló entre nosotros, mientras la figura emergía de las sombras, revelando un rostro que había tratado de olvidar, un semblante familiar, pero desgastado por el tiempo, el reflejo de lo que una vez había sido mi padre. Padre, murmuré, la palabra se sintió extraña en mi boca, como un eco lejano de una vida que parecía ajena. Debes escucharme, dijo con voz quebrada, como si cada palabra que salía de sus labios fuera un esfuerzo extenuante. Sus ojos, que alguna vez habían brillado con intensidad, estaban llenos de un dolor palpable. He estado perdido, pero he regresado para entender, para sanar. El caos de emociones dentro de mí se intensificó, los recuerdos de su ausencia inundaban mi mente. Abrazos que nunca más sentí, risas que se convirtieron en ecos lejanos. La imagen de mi madre, con su lánguido dolor y su lucha, se entrelazó con la de él. No tienes derecho a presentarte aquí, le grité. Nos dejaste, nos abandonaste, lo sé, respondió, su voz un susurro arrepentido. Lo sé, y no hay palabras que puedan justificarlo. Lo que hice destrozó nuestras vidas, pero no he dejado de pensar en ustedes. ¿Nunca dejé de amarlos, amarnos? ¿Es eso lo que sientes?, interrumpí, la indignación retumbando en mis palabras. Eso no es suficiente, no puede serlo. Has perdido el derecho a la familia. Mi madre se puso a mi lado, su expresión entre el enfado y la tristeza. No puedes permitir que su presencia desate más dolor. Hemos superado tanto, y ahora él viene a romper lo que hemos intentado reconstruir. ¿Cómo puedes decir eso?, le repliqué sin apartar la vista de mi padre, que permanecía inmóvil. Él está aquí, en carne y hueso, el hombre al que nunca conocí, el hombre que hizo que mi infancia se convirtiera en un campo de ruinas. Por favor, pidió él, dando un paso más cerca, la vulnerabilidad en su expresión visible. Todo lo que quiero es hablar. Permítanme explicar, déjenme compartir lo que ha sido mi vida sin ustedes. Sentí el desgarrador deseo de volver a la infancia que nunca tuve, de volver a esos días de risas y juegos. Pero el ruido del dolor superaba esas fugaces fantasías. No sé si puedo hacerlo, admití, el miedo apoderándose de mí. La herida sigue abierta, las heridas no se cierran solas, dijo mi madre, su mirada fija en mí. Debemos enfrentar esta incomprensión y dolor si realmente queremos sanar. No podemos permitir que la sombra persista. Necesitamos la luz de la verdad. Miré a mi padre, vi cómo la incertidumbre se entrelazaba con su desesperación.
Había un abismo entre nuestros mundos, uno que sentía casi irremediable. Pero mientras su luz apagada parecía buscar un rayo de esperanza, sentí que la fuerza de mi madre me empujaba a cruzar el umbral de esta nueva oportunidad. El silencio se coló en el ambiente, y la calma aplastante surgió una vez más mientras todos permanecíamos de pie, inmóviles. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, tomé una respiración profunda. Habla, le dije a mi padre, pero no prometo que vaya a ser fácil para ninguno de nosotros. Los ojos de mi madre destellaron en un destello de fatalidad, pero asentí, porque dentro de mí sabía que necesitábamos esta confrontación. Cada palabra que él compartiera sería una piedra en la catedral de la verdad que desconstruiríamos, para construir una nueva relación, o al menos intentarlo. Con un movimiento casi imperceptible, mi padre volvió a recuperar la voz. La carga de los años en su pecho era sufrimiento tangible. Hace años, todo se desmoronó ante mí. No supe cómo enfrentarlo, cómo lidiar con la culpa. Mi deseo fue seguir adelante, pero a cada paso que daba lo único que encontraba eran ecos de lo que había perdido. El dolor me arrastró a lugares oscuros, y en mi huida de la tristeza me convertí en un fantasma para los dos. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo al escuchar sus palabras, como si cada frase fuera una daga que atravesaba una coraza de emociones. La conexión entre nosotros nunca había sido fría, pero el tiempo había enfriado nuestras expectativas, y ahora, vengo a reconstruir, continuó, su voz repleta de anhelo y arrepentimiento. A permitir que las palabras, las emociones, todo lo que se quedó atascado en el aire, hallen su razón de ser. Quizás todo lo que me dejó jamás me lo perdonaste, pero aquí estoy. Las lágrimas brotaron de mis ojos, arrastrando consigo un torrente de lo que había sido mi vida. La verdad, por dura que fuera, comenzaba a abrirse paso en un laberinto de oscuridad. Antes de que pudiera decir algo, una noche negra cubrió el establo, y de pronto, un grito energético rasgó la atmósfera. ¿Qué es eso? La voz de mi madre resonó en su inconfundible urgencia. Sin tiempo para cuestionar, todos giramos hacia la entrada. Una figura se cernía sobre nosotros, una presencia envolvente. Era otro familiar conocido, esta vez era la representación de un pasado doloroso, pero no me atreví a nombrarlo. Suena una alarma interna, instándome a prepararme. Era la vida tratando de unirnos o desdibujar nuestros contornos. Mientras la oscuridad avanzaba, supe que estaba a punto de enfrentar algo mucho más grande que el pasado que nos había atormentado. Era un nuevo reto, una compleja red de secretos que podría finalmente dar sentido a lo que jamás entendí. La figura se acercó lentamente, y en la penumbra del establo, sus rasgos comenzaron a hacerse más claros. Era una mujer, con la misma intensidad en sus ojos que había reconocido en la mirada de mi padre. No podía ser, no otro fantasma del pasado que prometía llevarme de regreso al dolor. Mi respiración se volvió entrecortada a medida que sus facciones se iluminaban, revelando a mi tía Clara, la hermana de mi padre, quien había desaparecido de nuestras vidas junto a él. «Clara», pregunté, incapaz de contener el temblor en mi voz. Me sentí estrujado entre la nostalgia y la confusión. El remolino de emociones amenazaba con desbordar todo lo que había resguardado. «Sí, soy yo», respondió ella, avanzando con cautela. «He venido a ayudar, a tentar a sanar las heridas que ambos han dejado abiertas. ¿Por qué ahora?» «¿Dónde has estado?», le demandé, mi incredulidad resonando en el aire. «Tu padre y yo como empatizamos, no me di cuenta de que su ausencia también me había marcado». Y lo que pudo haber sido una oportunidad para reunir a la familia, se convirtió en un vacío para mí también. Sus ojos brillaban con lágrimas. «Nunca quise que esto terminara así. Cada día sin ustedes ha sido un recordatorio de mis propios errores». «Tus errores», replicó mi madre, su voz cargada de desdén. «¿Por qué debería importar lo que ahora sientas por lo que pasó? Hemos sufrido demasiado. Esto es solo una continuación de una historia llena de desdichas. Convulsionar lo que ya está establecido es una receta para más ruina». «Lo entiendo», dijo Clara, su voz tranquila pero firme, «pero enfrentar los pasados oscuros no es solo un camino a seguir, es una necesidad. No quiero que sigáis sumidos en el sufrimiento. Quiero ayudarles a sacar lo que les atormenta,
lo que nos atormenta a todos. Mi padre permanecía al borde, como si lo que estaba ocurriendo fuera un reflejo de su propia lucha personal. ¿Era un fantasma recurrente, o un nuevo aliado en esta batalla de emociones? Las dudas se agolpaban en mi mente. ¿Y cómo se supone que lo haremos?, pregunté, sintiendo la tensión que aumentaba en el aire, casi densa, más allá de las palabras y los susurros. ¿Qué puedes ofrecer ahora que no hayas hecho en el pasado? Espero que podamos hablar juntos, todos. Cada uno de nosotros tiene verdades que deben ser pronunciadas, propuso ella. Si nos adentramos en este caos emocional, podemos encontrar un camino hacia la reconciliación. Oírnos puede ser el primer paso para sanar, pero, al igual que mi madre, mi corazón se resistía. La oscuridad que envolvía nuestro pasado parecía no tener un final, y cada palabra de Clara era un recordatorio de los cuentos que nunca se contaron. Respiré hondo, y mientras analizaba la situación, la angustia en mi pecho se tornó en una llama de rabia. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no lo hiciste antes, cuando éramos un hogar completo? El dolor en mi voz resonó en el silencio. Todo lo que había acumulado en estos años salió sin advertencia. Miré a mamá, que sostenía su rabia a bayoneta calada, sus ojos entrecerrados aún en mi dirección. Fue en ese momento que vi que mi padre mantenía un gesto de impotencia. Clara bajó la mirada, su expresión quebrada por mis palabras. Lo sé, no puedo cambiar lo que hice, ni lo que pasó, se atrevió a decir. Pero creo que es tiempo de romper el ciclo, y lo que hemos mantenido oculto debe ser expuesto. Tal vez al final, nosotros seamos los que decidamos si queremos volver a tejer estos lazos, y si no lo queremos, preguntó mi madre, sus ojos destilando un fuego tenaz. No creo que eso sea una opción, arriesgó Clara. El pasado siempre encontrará la manera de tocar a nuestras puertas, especialmente cuando no hemos enfrentado su efecto en nuestras vidas. Estamos atrapados en un ciclo de dolor, pero podemos elegir cómo interactuar con él. Mi estómago se revolvió. La emoción era abrumadora, pero podía sentir el eco de la verdad entre las palabras de Clara. Fatalismo e ira luchaban por hacerse escuchar, mientras mis ojos se entrecerraban hacia el destino incierto que estaba ante nosotros. ¿Estás diciendo que debemos juntar nuestras historias para sanar?, pregunté, con la voz casi quebrada. Pero todo lo que podría unirse es lo que realmente nos divide. Clara asintió con la cabeza, la compasión en su mirar era como un refugio en medio de la tormenta. Sí, así como el fuego que consume, también puede purificar. Quizás podamos descubrir algo inesperado en los cimientos de nuestro sufrimiento, y tal vez una nueva forma de construir. Decidí hacer una pausa, permitiendo que la idea resonara dentro de mí. La historia de tres almas unidas en el dolor y la posibilidad de redefinir el futuro comenzó a germinar en mi interior. Pero antes de que pudiera articular mis pensamientos, la figura de mi padre se acercó a mí, como si estuviese consciente de la batalla emocional una vez más. Solo permíteme compartir mis recuerdos, imploró. Mis propios monstruos, y quizás entonces podremos liberarnos. De pronto, un escalofrío recorrió mi piel cuando la figura oscura en la entrada se movió, como si el aire se intensificara. Una risa inquietante resonó, una mezcla de burlas y lloros, y un viento helado barrió el establo, apagando las luces de la esperanza por un instante. El eco del grito resonó nuevamente. Esta vez no era solo una vida perdida, sino un conjunto de recuerdos que anhelaban ser contados. La sensación de que más secretos estaban por ser revelados dejó a mi corazón atrapado entre el deseo de conocer la verdad y el miedo a lo que podría encontrar. En ese instante, mientras la oscuridad danzaba a nuestro alrededor, supe que el pasado no se separaría de nosotros sin lucha. ¿Seríamos capaces de enfrentarlo juntos? ¿O estábamos destinados a quedar atrapados en un ciclo sin fin de remordimientos y arrepentimientos? El aire en el establo era denso, plagado de ecos que reclamaban ser escuchados. El destino estaba al borde de una revelación. Mientras la figura oscura se acercaba, recordé las palabras de mi padre, de mi madre y de Clara: la verdad sería nuestra luz en medio del caos. Con el corazón latiendo frenéticamente, di un paso adelante, sintiendo que el pasado se suspendía a nuestro alrededor como un manto. Antes de que nadie más hable,
yo necesito primero desahogar lo que siento, declaré, la determinación vibrando en mi voz. Las miradas se centraron en mí con una mezcla de expectativa y asombro. Y así, hablé. Me dejaste con el peso de ausencia de un padre, con preguntas que nunca quise hacer, y sueños que quedaron sepultados bajo la tristeza. Siempre he cargado con la idea de ser la hija de un fantasma, y a veces, hasta la suposición de un amor que podía haberse evaporado entre sombras. Las lágrimas caían silenciosas sobre mis mejillas mientras me construía a través de la historia que había sido mía y la que aún anhelaba. No entiendo por qué decidiste irte, pero aquí estamos, todos juntos, heridos, esperando respuestas que parece que ninguno puede ofrecer. La expresión de mi padre se crispaba, cargada de emociones acumuladas que parecían buscar una vía de escape. Te he fallado, y no hay forma de reparar ese daño. Pero lo que no puedo permitir es que el silencio continúe reclamando más vidas. Estoy aquí para compartir mis secretos, mis luchas, y espero que entiendas que nunca dejé de amarte. Las palabras caían como gotas pesadas, reverberando entre los muros del establo. Tu ausencia fue como un agujero en mi corazón, y al salir de mi vida, dejaste un eco que resonaba incluso cuando trataba de seguir adelante. No puedo ser parte de la historia que no quiero vivir, pero mi verdadero deseo es que conozcas la razón detrás de cada decisión tomada. Tal vez sea hora de abrir nuestras heridas en lugar de seguir escarbando en ellas. Estuve a punto de bajar la mirada, pero algo en su voz me retuvo. Miré a mi madre, su rostro una mezcla de ira, tristeza y una chispa de entendimiento. A veces, el amor en su forma más pura, es también el más doloroso, agregó, porque podía ver que estaba lista para ser parte de este viaje hacia la sanación. De repente, las sombras en la puerta se disolvieron. La figura oscura que había acechado se desvaneció, como si el aire empapado de verdad hubiera desterrado el horror y dejado solo el peso de nuestras palabras. Clara se adelantó. Si compartimos lo que guardamos, tal vez descubramos que las cicatrices se pueden entrelazar y reconstruir. No se trata solo de perdonarnos, sino de entendernos en nuestras vulnerabilidades. Mis ojos se llenaron de lágrimas, mientras el reconocimiento de la verdad nos envolvía. Cada uno de nosotros había cargado con secretos, sombras que hacían eco en nuestros corazones, y ahora éramos invocados a nombrarlas. Al mirarlo, vi un hombre no tan diferente de mí, luchando por el amor que había perdido, temeroso de los fantasmas que él mismo había alimentado. Con la respiración entrecortada, me armé de valor. Tal vez, si desterramos nuestras sombras, podamos descubrir lo que significa ser familia, susurré, sintiendo la ligadura entre nuestros pesares, entre nuestras luchas. Con ese pequeño paso, sentí como la atmósfera comenzaba a cambiar. Una luz tenue iluminó nuestras miradas, y el silencio concluyó. Las verdades no reveladas ahora nos colocaban en la misma sintonía. Tenía fe de que el camino hacia la reconciliación era arduo y lleno de piedras, pero estábamos dispuestos a recorrerlo. Ese espíritu de sanación comenzaba a brotar. Cuando la luz del sol comenzó a filtrarse a través de las ventanas del establo, entendí que el silencio había sido nuestro verdadero enemigo, y, junto con las palabras, la esperanza renació. Aprendí que el dolor no se desvanecería por sí mismo, pero al compartir nuestras historias, al abrazar nuestros pasados, podríamos tejer un lazo nuevo. La última frase de la carta de mi padre resonaba en mi mente: volver al rancho no solo como mi hija, sino como la mujer que has llegado a ser. Al final, todo terminó en un abrazo, en un acto de amor que trascendía el tiempo. Y frente a ellos, en ese antiguo rancho que plasmaba nuestras historias, murmuré con el corazón desbordado: en la verdad encontramos nuestra libertad. Aquí estamos, listos para reconstruir y renacer.